Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar en el que vamos a presentar dos informes apoyados por el Ministerio de Transición Ecológica y enmarcados en el proyecto de inteligencia artificial y decarbonización llevado a cabo por ECODES. En este caso vamos a escuchar a nuestra experta Lola Berna, que es la autora de los dos informes que tratan sobre la decarbonización del transporte marítimo relacionada por un lado con la inteligencia artificial y por otro con los biocombustibles, dos herramientas que no paramos de oír y que pueden ser de gran ayuda siempre que se analicen bien sus riesgos. Les pido, por favor, que si tenéis preguntas, que lo hagan por el chat o al final de la sesión tendremos un rato para responderlas. Y sin más, vamos a comenzar la presentación. Vale, muchísimas gracias, buenos días. Gracias en primer lugar a Vivi, que ha hecho un esfuerzo muy grande por estar hoy aquí. Es su cumpleaños además, hace 27 años hoy y ha decidido pasar este ratito con nosotros, así que felicidades en castellano, como veis ahora muy bien. Y nada, gracias a todos por venir, por querer escuchar claro, sí. Perdón, gracias. Bueno, yo soy Lola Lerma, trabajo en el área de políticas públicas de CODES para hacer políticas más ambiciosas a nivel climático, sobre todo en temas de alimentación y de transporte marítimo. Mi foco en transporte marítimo está en el Ártico, pero este proyecto pues, ha hecho que se abra de otras maneras. Vivien es Associate Relations Partner. No, ¿cómo es? Dilo, por favor. Coordinadora de Relaciones Internacionales en la Agencia de Aviación de la Unión Europea, EASA, por sus siglas en inglés. Pues eso, es un honor tenerla aquí, aunque ella es de la Agencia de Innovación, o sea, de Aviación. Su trabajo tiene mucha relación con la innovación, siempre hablamos de biocombustibles y de las posibilidades que tiene, ella desde pues, una posición más tecno-optimista o pues, de lo que es trabajar desde una agencia europea e incentivar la innovación y querer transmitir esa sensación a los países miembros, pero bueno, yo estoy aquí para una cosita un poco diferente, que es pensar primero en el medio ambiente y pensar si todas esas innovaciones van a tener un impacto positivo o no. Voy a compartir pantalla y pronto os compartirá Elena en el chat los informes para que los tengáis siempre en acceso a la web también. ¿Vale? ¿Me veis bien, imagino? Comenzamos. Comenzamos con un contexto general del transporte marítimo. Como veis en esta imagen, que es una captura de la semana pasada de la página Marine Traffic, que es muy interesante, estamos abarrotados de transporte marítimo. El 80% de las mercancías globales se mueven por este medio. Además hay pues, barcos militares, como conocemos ahora, tan importantes en el tema de la defensa o el turismo tan relevante en España, ¿no? Pero este sector, que es tan gigante, como vemos aquí, muchos barcos, sobre todo en el canal de Suez, si veis en el mar Mediterráneo, en el sudeste asiático, es una locura. Solo contamina o solo emite el 2,89% de las emisiones de efecto invernadero. O sea que a nivel de eficiencia es más eficiente que podría ser la aviación, pero bueno, tiene igualmente un papel muy importante en la descarbonización porque siguen siendo muchísimas emisiones. En el contexto europeo son el 13,5. Bueno, ahora los últimos, esta tabla, o sea, este dibujo es del 2018, este gráfico.
los datos ahora estiman un 14,1, pero alrededor de un 14% de las emisiones del transporte, otro 14% de la aviación y el resto, pues casi todo es transporte por carretera, que es el más intensivo. Pero bueno, como vemos, hay una necesidad de descarbonizar. Sabemos que estamos en un momento de cambio climático que va a tener muchas consecuencias que aún no sabemos muy bien cuáles son, pero los científicos nos dicen que no van a ser muy agradables y estamos trabajando para que sean lo menor posible, ¿no? Entonces, una de las medidas que se hace a nivel, se está trabajando en muchos niveles, tanto en la Organización Marítima Internacional, que es global, que es un ámbito de la ONU, hasta nivel municipal, pero aquí tenemos el ejemplo de Europa, que ha hecho el reglamento FuelEU Maritime, y como vemos en la imagen de la derecha, tiene una senda de descarbonización trazada pues, para prácticamente todos los sectores y en específico pues, con FuelEU Maritime en el sector marítimo de un 6% en 2030 con respecto a la media de 2020, como vemos, que tiene que conseguir ser un 80% en 2050. Veremos que es un poco diferente a la de la OMI, que la trataremos más tarde. Pero bueno, igualmente vemos una clara necesidad de buscar medios, combustibles, maneras de movernos que sean más sostenibles o impliquen menos emisiones de carbono para reducir la intensidad y las emisiones del sector. Voy a empezar con el informe de inteligencia artificial y ya a partir de ahora. Este es un tema muy nuevo para mí. Estoy esperando a que me digáis si sabéis más cosas sobre él. Realmente no hay muchísima información, así que no sé cuánto me he dejado, pero bueno, ha sido igualmente muy interesante tratar este tema y ver todas las posibilidades que hay. Vivi y yo nos conocimos en un máster de políticas públicas en la Universidad de las Naciones Unidas. Hicimos las dos la especialidad de gobernanza de la innovación y aunque consistía en tratar de innovar lo más, o sea, de incentivar la innovación en el sector, tanto público como privado, lo que hacemos aquí es investigar más la tecnología y igualmente nos interesa mucho saber cómo funciona y qué posibilidades tiene en lo que es la descarbonización. Por aclarar un poco, la inteligencia artificial es un sistema computacional, que lo importante es que lleva a cabo tareas complejas, que pueden razonar, tomar decisiones o hacer creaciones que hubieran sido humanas. A nosotros nos interesa, desde nuestra perspectiva, pensar cómo se está, bueno, qué impacto tiene la inteligencia artificial en el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver que puede ser de múltiples maneras, positivas y negativas. Y bueno, se dice que la inteligencia artificial va a transformar nuestra vida radicalmente. Hay mucha gente preocupada por los cambios en el trabajo, por a los exámenes últimamente, ¿no? Que dicen que, o los trabajos en la educación, que los jóvenes ahora no van a pensar tanto, que lo preguntan todo. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Es muy interesante y bueno, lo vamos a ver porque nadie puede predecir lo que va a pasar. Pero aquí nos interesaba investigar cómo se protegía el medio ambiente en este sentido y no he encontrado ninguna ley vinculante que hable sobre proteger el medio ambiente a partir de la inteligencia artificial. Lo que sí que he encontrado son las recomendaciones de la UNESCO en las que consideran que el medio ambiente como parte de todos nosotros, ¿no? Del medio, de lo que interactúa con nosotros, se debe proteger. Y que ya la inteligencia artificial puede tener un impacto negativo. La mayoría de las regulaciones se centran en la seguridad física, sobre todo de los seres humanos. Y así lo vemos en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es el documento más importante a nivel español, y el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es también el documento estrella a nivel de regulación.
Relacionando la inteligencia artificial y el transporte marítimo, lo que he encontrado es que, sobre todo, puede ser en buques autónomos, con sistemas de autonavegación. Esta foto es de la Organización Marítima Internacional. Ahí es un buque autónomo, me imagino. No lo sé si es una recreación o existe de verdad. Es una posibilidad que se plantea como de las con más relevancia de cómo aplicar la inteligencia artificial en el transporte marítimo. Pero claro, implica muchas cosas. Ahí sí que implica pues reducción de puestos de empleo clara, la seguridad, luego veremos qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, también pueden aumentar la seguridad. Veremos cómo la inteligencia artificial tiene esas cosas. Además, se puede optimizar las rutas de navegación, también así monitorear y controlar las emisiones en tiempo real, por lo tanto ver si se pueden reducir y gestionar el consumo de combustible reduciendo emisiones y costes para las navieras, que es muy importante. Y luego adopción de sistemas de propulsión sostenibles, que luego hablaremos de ellos también. Un ejemplo práctico, que este es el otro caso que más he visto que puede ser popular en el mundo de la inteligencia artificial y el transporte marítimo, son los gemelos digitales o digital twins. Los gemelos digitales son recrear con modelos predictivos, lo veis en el cuadrito granate, las simulaciones climáticas, la variabilidad del océano, el impacto ambiental, el consumo de combustible, todo, sobre todo, pues el contexto en el que la situación en la que va a navegar ese barco, tú le pones el punto A desde el que se mueve al punto B y la inteligencia artificial te sabe trazar la ruta que menos peligros entraña y que más eficiente puede ser. Y eso nos puede resultar atractivo tanto a nosotros como a las empresas navieras para reducir los costes. También, por ejemplo, cuentan desde el puerto de Rotterdam que ellos están probando ya este gemelo digital que tiene el potencial de reducir un 10% de las emisiones del transporte marítimo, por ejemplo, reduciendo los tiempos de espera hasta un 20%, que es muchísimo si tenemos en cuenta que están ahí consumiendo combustible mientras esperan. Además, si reducimos el tiempo de espera y cuando llegan se conectan a energía renovable del puerto, que es otra medida que se puede hacer y que incentiva el reglamento Civil Maritime, pues estaríamos ahorrando muchísimas emisiones. Como he mencionado antes, la inteligencia artificial también puede ayudar a saber dónde estás en cada momento y qué regulaciones encuentras en cada región. Desde CODES trabajamos para proteger áreas marinas, sobre todo con un mecanismo que tiene la Organización Marítima Internacional, que se llaman áreas de control de emisiones, y son áreas específicas que podéis ver en el mapa de la imagen, donde la regulación de emisiones es más estricta que en el resto del océano. Entonces tienen que cambiar el combustible o tienen que poner ciertos filtros. Esto es una idea muy interesante para proteger, pues, sobre todo la salud de las personas. Nosotros en abril presentamos en el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI la ECA del Atlántico Noreste, que podéis ver ahí en naranja, porque esta infografía la hicimos para presentarlo, o sea, antes del comité, y veréis que hay una zona desde Portugal hasta Groenlandia en la que los barcos no podrán emitir más de un 0,1% de azufre, de óxidos de azufre, etc. Eso son los óxidos de nitrógeno, que es otro de los factores que se tienen en cuenta. Son buenos, o sea, reducirlos es bueno para evitar el cambio climático, pero el azufre sobre todo es bueno es malo para la salud de las personas. Entonces, reducir eso evita la muerte de miles de personas hasta 2050 desde Portugal hasta Groenlandia. Por eso es un paso muy importante. Entonces, la inteligencia artificial lo que puede hacer es reconocer dónde estás y con toda la información que tiene sobre, pues, la ECA del Atlántico es la última.
pero hay la del mar Mediterráneo que se aprobó hace poco y entró en vigor este año. Y luego hay áreas particularmente sensibles que se encuentran en otros lugares del mundo y que son más destinadas a la biodiversidad, que también pueden ser interesantes porque, pues, por ejemplo, hacen que tengas que ir más lento o por el ruido del barco, ¿vale? Bueno, los riesgos de la inteligencia artificial son varios, sobre todo de seguridad, de desigualdad y de impacto ambiental. Así los he dividido. De seguridad, destacar que la inteligencia artificial puede aumentar la seguridad porque tiene más conocimiento que nosotros en general. Pues si eh, usas el conocimiento de que pues, objetos cercanos puede haber o que, no sé, la inteligencia artificial conocerá trayectorias menos proclives a colisiones. Puede ayudar en todo eso. Para nosotros los peligros de la inteligencia artificial son los intrínsecos a ella. O sea, para el transporte marítimo hay errores de interpretación de algoritmos o de diseño de los algoritmos y eso puede tener consecuencias fatales si hablamos de que los buques pues llevan a personas y pueden afectar a personas que estén en puerto o en costa. Entonces, lo que también vemos que es un problema es que cuando se produce un error de estos no hay una clara responsabilidad. No se sabe quién ha tomado la decisión. No se sabe si ha sido el que ha diseñado la inteligencia artificial, el que la ha puesto en marcha, todo esto. Entonces, aquí destacar que el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial obliga a que haya supervisión humana. Por lo tanto, evitaría este problema. Otro riesgo es la desigualdad, que es un riesgo así muy, muy sencillo en el que pues, el avance de estas tecnologías en ciertas regiones del mundo puede evitar que aquellas, o sea, puede hacer que las que no se adapten tanto a estas tecnologías se queden atrás y además de ser discriminadas por tener menos tecnologías, sean discriminadas porque no les llegan ciertos recursos por el transporte marítimo, ¿vale? Este mapa es del índice de conectividad de transporte marítimo. Es un mapa un poco extraño, lo vemos desde el Polo Norte. Si entendéis que esto es Rusia. Rusia tiene un índice de conectividad muy, muy pobre. Probablemente es que no hay datos de Rusia, pero vemos muchísima conectividad en Europa, muchísima en el sudeste asiático, bastante en lo que es toda América, pero, por ejemplo, en África no. Y esto podría dejar fuera a puertos africanos, ¿vale? Este es otro tema que parece interesante mencionar. Y finalmente, pues, el impacto ambiental. Y esto es la clave de todo el informe. Hemos investigado antes los casos positivos, ¿no? El impacto positivo que puede hacer la inteligencia artificial en el transporte marítimo, pero no tendrá ningún sentido si lo que se ahorra se consume en la propia inteligencia artificial. Los centros de datos que usa la inteligencia artificial necesitan mucha agua y mucha electricidad. Como electricidad, destacar en este gráfico de la derecha, por ejemplo, pues que los centros de datos ya en 2022 consumieron la misma electricidad que Francia y en 2026 se espera que más que la dupliquen, ¿vale? Y que, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, pues que ChatGPT utiliza 10 veces la energía que requiere una búsqueda en Google. Entonces, pues esto habrá que tenerlo en cuenta, habrá que hacer análisis de ciclos de vida y solo incentivar la inteligencia artificial cuando estos ciclos de vida enseñen que es mejor o sea, que el remedio no es peor que la enfermedad. A nivel de agua, pues por ejemplo, solo el entrenamiento, que como veis es de un 20 o 40% de la fase, por lo menos en la electricidad. En el entrenamiento de GPT-3 se consumieron 700.000 litros de agua
y para 2027 se espera que la demanda de todos los centros de datos sea la de la mitad de Reino Unido, que es un país grande. Y bueno, también sin olvidar que se extraen minerales para hacer todos los ordenadores y todo el hardware que se usa en los centros de datos y que eso también tiene un impacto ambiental. Por lo tanto, no conviene, no es cuestión de aumentar y aumentar sin tener en cuenta todos estos riesgos. Pero saber que, por ejemplo, el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está usando inteligencia artificial para identificar fugas de metano, lo cual también puede tener un impacto muy positivo en el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues habrá que tener en cuenta todos estos datos y considerar cuál es la mejor solución y cuándo compensa y cuándo no. Por eso creemos como recomendaciones que se debe analizar el ciclo de vida de todos los centros de datos y todas las funciones que pueda tener la inteligencia artificial y solo entonces eh, ir hacia adelante, que se debe garantizar que los recursos que se extraen de minería sean lo menos perjudicial posible e intentar reutilizar materiales como primera opción. Se debe financiar la creación de capacidades en zonas que lleguen más difícilmente, la inteligencia artificial y otras tecnologías, como hemos visto en África. Se debe premiar a quienes hacen los productos más duraderos como respecto a la minería e intentar que duren lo máximo posible. También mejorando los sistemas de reciclaje para evitar la minería en todo lo que se pueda. Se debe usar energía renovable adicional en los centros de datos y que se construya para ese uso, que cuando haya escasez se use para otras funciones. O sea, la jerarquía tiene que estar muy clara. Los centros de datos no son la prioridad y tanto para el agua como para la energía renovable tienen que ser una cosa final, tiene que haber prioridad de personas y de la industria. Y bueno, creemos también que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para mejorar todo esto, pues se deben encontrar algoritmos que sean más eficientes y que requieran menos emisiones y menos trabajo. Es que es todo, es un mundo que yo desconozco, pero eso es así, o sea, ellos pueden hacer los algoritmos más eficientes para que usen menos energía y menos agua. Entonces, pues habrá que buscar eso. Y luego, cuando todo eso suceda, creemos que sí, que la inteligencia artificial se debe implementar en buques y en puertos para que se mejore la eficiencia, para reducir los costes y sobre todo las emisiones, y que el gobierno debe incentivar esto. Hasta aquí el informe 1. Pasamos al informe 2. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, regulero. Vale. Este es el informe de transporte marítimo y biocombustibles. Biocombustibles es un tema que hemos trabajado muchísimo más en ECODES y que me da miedo porque me puedo alargar mucho más, pero es una presentación un poco más breve porque, bueno, ya la hemos tratado más y bueno, si queréis luego hacemos preguntas. ¿Vale? ¿Bio qué? Biocombustibles. Biocombustibles son combustibles producidos a partir de biomasa, especialmente de cultivos, que son los de primera generación, y de residuos, que son de segunda generación. Hay de tercera y de cuarta, pero ahora actualmente no se están desarrollando mucho. En el gráfico de la derecha podéis ver un análisis de las emisiones que reducen los biocombustibles. Los biocombustibles se incentivan en la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea y se están proclamando como la solución para todos nuestros problemas. Son una manera de producir combustibles con biomasa, que no por ser bio son buenos, pero bueno, sí que hay algunos que reducen las emisiones, como podemos ver en el gráfico, y pueden ser una solución para muchos sectores, especialmente para aquellos en los que la electrificación no es posible o es muy difícil técnicamente. Las empresas petroleras españolas, especialmente
y luego otras petroleras de otros países, pero muy especialmente Repsol y Cepsa, Moeve ahora, están apostando mucho por los biocombustibles, especialmente los de segunda generación, porque, porque los ven como... No me gusta, esto está mal, no, los biocombustibles avanzados no son los de segunda generación. Los avanzados son siempre de segunda generación, pero son de segunda generación residuos, ¿vale? Los de segunda generación, que son los que están apostando las empresas, porque se ve que los de primera generación, pues algunas regulaciones ya han limitado los de palma a nivel europeo y se ve que la soja tampoco va a ser muy, se va a regular también, se va a limitar en el futuro por sus peligros de cambio indirecto del uso de la tierra y de mayores emisiones que el propio combustible fósil, como vemos en el gráfico. En el gráfico, aquellas materias primas que sobrepasan la rayita vertical discontinua son que emiten más que lo que es el combustible fósil. Así que no queremos incentivar eso. Los biocombustibles se incentivan para reducir las emisiones como una herramienta en la descarbonización y muchas veces han sido todo lo contrario. Entonces, lo que buscamos desde CODES y desde muchas ONGs ambientales que he visto que están aquí hoy es que la promoción de los biocombustibles se haga siempre y cuando estos biocombustibles reduzcan realmente las emisiones. De hecho, nosotros apostamos porque sean de mínimo un 70% de reducción, que se puede conseguir. Cuando son residuos es así, no tanto cuando son de cultivos, por eso no apostamos tanto por los de cultivos, pero creemos que al ser de residuos y realmente sostenibles, el problema es que son muy escasos y que al ser escasos solo deben usarse en esos sectores donde son más necesarios, como el transporte marítimo y la aviación. Cuento todo esto porque, bueno, el año pasado hicimos un informe en ECODES de los biocombustibles, el escenario de los biocombustibles en España, y os cuento que estuvimos analizando pues el interés que hay desde sobre todo Repsol y Moeve, ahora Moeve, para producir biocombustibles en España, hablando de independencia energética, hablando de economía circular, pero lo que vemos claramente es que no hay manera de salvar la brecha que hay entre el consumo de combustibles fósiles que tuvimos en el 2023, que es esos 57 millones de toneladas, con los biocombustibles que se quieren producir para 2030 en España, la estimación que hay ahora, que son pues menos de 4 millones. Hay 53 millones de brecha, de toneladas de brecha. Esto quiere decir que cuando nos hablan de los biocombustibles como la solución, o la están o asumen que vamos a electrificar 53 millones de toneladas de medios de transporte, o que queremos seguir ligados al combustible fósil y que lo vamos a usar en mezclas. Para nosotros es importante que haya la producción de biocombustibles, pero viendo esa escasez, lo que creemos es que hay que electrificar el transporte por carretera, intentar reducir la demanda lo máximo posible, tanto pues, moviéndonos menos, moviéndonos mejor, o pues usando otros métodos de eficiencia energética, que luego veremos que hay, por ejemplo, en el transporte marítimo, y usando solo los biocombustibles para especialmente el sector marítimo y la aviación. Estas son la senda de descarbonización de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, a nivel global. Como veis, ellos sí que aspiran a un 100% de reducción sobre la base del 2020 para el 2050. Pero bueno, es una escala pues, que va bajando. Y vemos que es una reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso significa que tienes que meter combustibles que son más bajos en intensidad
gases de efecto invernadero, y esos son, pues, por ejemplo, sobre todo los combustibles de origen no biológico, que son el hidrógeno y los combustibles sintéticos, y luego también los biocombustibles. En la tabla, bueno, en el gráfico de abajo vemos el shipping, es transporte marítimo, la última parte, como en 2030 aún habrá una gran parte de crudo, que será la que domine, y es en 2050 cuando vemos una gran diferencia, si la comparáis con la aviación, en intensidad o en lo que es cantidad de combustible necesitará menos, y donde se verá la diferencia es precisamente en los biocombustibles. Se espera que la aviación, este gráfico es de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la aviación tenga relativamente mucha más bioenergía que el transporte marítimo, y el transporte marítimo tendría más hidrógeno, imaginamos, que amonia, o sea, amoníaco, que es el, el combustible típico del que más se está hablando para el transporte marítimo, y que puede ser realmente neutro en carbono. Esto es la regulación a nivel europeo. Está la Directiva de Energías Renovables, como he nombrado antes, que incentiva los biocombustibles y les pone objetivos que hay que cumplir sí o sí. Aquí veis un 1% de esos combustibles de origen no biológico, que serían el hidrógeno y los combustibles sintéticos, y un 4,5% de biocombustibles y de biocombustibles avanzados, que son de segunda generación de residuos, y además son de la parte A, los tienen analizados porque reducen más los gases o la intensidad de carbono, ¿vale? Como se ve que va a ser escaso, lo que se está haciendo es que se han añadido nuevas materias primas posibles, como los cultivos intermedios y los cultivos en tierras degradadas. Esto nos preocupa porque, como he enseñado en este gráfico, los cultivos, pues porque se producen y no son residuos, implican muchas más emisiones que lo que son los residuos. Entonces, creemos importante no aumentar mucho los objetivos ni pensar que los cultivos intermedios nos pueden salvar de todo. Si se hace un ciclo de vida y se ve que ese cultivo secuestra muchísimo carbono y se hace muy bien, bueno, hay que estudiarlo muchísimo, pero en principio no creemos que sean la solución y hay que apostar por los de residuos. Como he hablado de Repsol y de Cepsa o Moeve, pensaba que teníamos que nombrar los ejemplos de lo que están trabajando ellos a nivel de transporte marítimo. Es curioso porque la captura de pantalla que veis a la derecha la hice ayer y no me dejaba quitar o sea, cuando hacía la captura la imagen es Cepsa mueve, se mueve todo el rato, o sea, está cambiando. Y en la captura de pantalla siempre te pone Cepsa, así que no sé por qué aún no lo tienen establecido del todo. Cepsa mueve, está trabajando con el puerto de Rotterdam para suministrar hidrógeno verde hacia el norte de Europa. También están viendo cómo desarrollan los biocombustibles por ahí, y donde hemos visto que han puesto en práctica ya a los biocombustibles es con Naviera Armas Transmediterránea, que es nuestra empresa de defensa en transporte marítimo, y ya han asegurado que usarán 40.000 toneladas este 2025 de biocombustible con esta empresa. Luego Repsol pues también ha tenido sus alianzas con Navantia y están desarrollando biocombustibles, pero también combustible sintético. Y esto es a destacar porque no suelen hablar de combustible sintético muy a menudo, ni de hidrógeno en el sentido de cuando anuncian sus planes de biocombustibles. Y es interesante ver cómo en estos casos ya lo añaden. Así que vemos relacionado con el gráfico que he enseñado, que en el transporte marítimo va a haber bastante de hidrógeno. Entonces, como resumen, pues hemos visto la escasez que hay de biocombustibles y creemos que se tienen que regular para que
se usen solo en los sectores más necesarios y uno de ellos es el transporte marítimo. Sí que creemos que los biocombustibles, si son de segunda generación y realmente reducen mucho la intensidad de gases de efecto invernadero, se deben usar en el transporte marítimo y tienen que ser una herramienta para su descarbonización y no para el transporte por carretera. No creemos que se tengan que incentivar los de primera generación, los de cultivos como plástico, y creemos que las hojas se tienen que incluir ya como materia prima de alto riesgo de cambio directo de la tierra. En este acto delegado que llevamos esperando casi 2 años que se actualice y aún no lo ha hecho. Creemos también que por el potencial que tienen, sobre todo por ser neutros en carbono, los combustibles de origen no biológico deben incentivarse, como luego vemos pues en investigación, en desarrollo, en todo y en escalabilidad para reducir los precios, sobre todo. Nos parece muy importante hacer un análisis de la disponibilidad de materias primas a nivel español, porque hemos visto que muchos de los biocombustibles, aunque sean de segunda generación, están importando las materias primas, por lo tanto no está siendo una herramienta de independencia energética, sino todo lo contrario, seguimos importando. Ahora en cuenta de crudo importamos aceite de cocina usado, lo cual no nos hace mucho bien. Y ya digo, hay que investigar también en los biocombustibles, también puede que encontremos maneras de hacerlos mejor. Hay que seguir investigando. Priorizar la eficiencia energética nos parece muy importante. Lo primero es reducir la demanda de combustible. Es más importante que quemar biocombustible, ¿no? O aumentar los porcentajes de combustibles más sostenibles, porque la eficiencia energética te reduce ese consumo directamente. Hay ejemplos de una empresa que es española, además tenemos que estar orgullosos porque es Pound for Blue, ha probado que se puede reducir hasta el 40% de las emisiones de los barcos con unas velas rígidas que tienen, que salen del barco y utilizan el viento para guiar y para mover al barco. Como ella, pues hay otras medidas de asistencia de viento que pueden ayudar a movernos mejor y utilizar menos combustible. Se debe incentivar el uso de energía renovable en puerto, como he dicho, pues usando energía renovable y conectando los buques cuando lleguen a puerto, se puede cubrir hasta un 7% de la energía del barco, lo que es un montón. Hay ejemplos también de electrificación de barcos de corto trayecto, como el trayecto entre Ibiza y Formentera hecho por Balearia. Están muy orgullosos y os animo a que lo miréis. Y finalmente apostar porque hablemos entre todos, porque haya más colaboración entre la sociedad civil, o las empresas, el sector público y la investigación, para que se trate este tema con todas las perspectivas y luego crear esta hoja de ruta de los biocombustibles que analice la disponibilidad de materias primas, las posibilidades de los biocombustibles en general y qué usos se deberían incentivar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta ya. Aún no veo ninguna preguntas en el chat, así que si me permites, cojo la oportunidad de hacerme 2 preguntas. Muchas gracias por las presentaciones, que la verdad es que los 2 informes son muy importantes y proponen preguntas muy claves sobre los 2 temas de biocombustibles y del uso del IA en el sector, bueno, en todos los sectores de transporte. Y pues mis preguntas son más sobre el segundo informe de los biocombustibles. El primero sería que siempre hablamos de eso en aviación también, que los biocombustibles no solo son
una oportunidad, una solución para un problema que tenemos con los recursos fósiles, sino que son una oportunidad para hacer una transformación sin transformar la vida de la gente, sin tener que reconstruir infraestructuras, y por eso tiene mucha potencia, ¿no? Y no sé, desde Ecodesk, ¿qué opináis de eso? Y si tienes algunas dudas de la implementación que ya está en paso, y cualquier comentario sobre eso. Y bueno, y la segunda pregunta, después te lo dejo, sería sobre las tecnologías de asistencia de viento, que es una tecnología que para mí es un poco más desconocida, porque en aviones no se puede montar objetos así a bordo. Así que para mí la significativa o la oportunidad significante de dichas tecnologías era desconocido en el sector marítimo, y me interesaría saber más de cómo pueden complementar el papel de los biocombustibles, esas tecnologías de asistencia de viento. Gracias. A ti, gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, para mí es clave esta tabla porque, bueno, pues se habla muchísimo y así lo quieren transmitir las empresas y muchas veces desde el gobierno también, de lo buenos que son los biocombustibles, porque no nos van a suponer un cambio en nuestra vida, que nos ayudarán a ser mejores, ¿no? Haremos la transición que muchas veces tan difícil parece, pues nada, con el mismo gesto que hacemos siempre de llenar nuestro coche con combustible, podremos solucionar todo, igual pagando un poco más o prácticamente pagando lo mismo y moviéndonos todo lo que queramos. La cuestión es que la brecha es insalvable, por eso he puesto insalvable. Es que no hay manera de que eso pueda suceder, que, las, que, que moviéndonos lo mismo no podemos alcanzar la descarbonización que buscamos. De hecho, el transporte es el único sector que no reduce las emisiones en España en porcentaje, sino que las aumenta, es el sector más intensivo. Entonces, bueno, pues creemos que es importantísimo reducir la demanda, que sin reducir la demanda no va a haber transición ecológica, que no vamos a poder alcanzar ninguno de los objetivos y que vemos muchas mejoras, pero reducir la demanda significa aumentar el transporte público electrificado en las ciudades, incentivar el uso de la bici y de caminar, hacerlo todo más sencillo en ese sentido. Creo que las ciudades aquí tienen un papel muy importante. Yo vengo de un pueblo y resulta mucho más complicado ser sostenible desde el pueblo, aunque creo que también hay maneras para hacerlo e incentivarlo. Pero bueno, eso que hay que intentar reducir la demanda, pues, de coches en ciudades, de ver o limitar esas posibles ampliaciones de aeropuertos que estamos viendo ahora, ¿no? O considerar realmente desde las empresas los viajes a los que vamos, si son necesarios o no. Son cosas que estamos haciendo y que, bueno, desde los proyectos de transporte, desde transporte por carretera hasta aviación, estamos trabajando. Respecto a la otra pregunta, esto es un tema que a mí también me pareció muy emocionante y que no sé cómo nos está trabajando mucho más, porque el potencial es increíble. Hay que usar los recursos que tenemos en la naturaleza. Toda la vida lo hemos hecho. Los barcos se movían solo con viento. Tener un combustible que los mueva más rápido es una ventaja en según qué momentos, pero esta idea de Bound for Blue de crear las velas rígidas y aumentar esto es muy interesante y
y me parece que tendría que ponerse en todos los barcos. De hecho, les va muy bien. Tienen alianzas con Maersk, con otras navieras gigantes y es que tiene el potencial de reducir muchísimo el uso de combustible para esas empresas y para ellos son mucho dinero en costes de combustibles también. Ya no solo pensando en los combustibles actuales, sino en los combustibles que van a tener que empezar a usar en algún momento u otro, que son más caros. Sobre todo, pues lo que hemos hablado de la amonia y combustibles sintéticos para la aviación, o sea, para el sector marítimo, van a ser más caros. Entonces, ahí necesitan reducir esa demanda de combustible. Eh, sí, más o menos. Eh, de usar las, las cosas o los recursos de la naturaleza, eso tenemos que volver a aprender. Y luego tener en cuenta que hay muchas veces que van los barcos muy rápido y puede ser que no necesitemos que vayan tan rápido. No sé esto qué opináis, pero aquí, bueno, también eso, adelante con cuestiones. Eh, es una vergüenza muchas veces lo rápido que queremos todo y la cantidad de mercancías que se están moviendo que tampoco son necesarias todas ellas. Entonces, pues reducir esa cantidad de barcos en el océano sería otra manera. Y si están, pues reducir su velocidad también podría reducir hasta 2/3 de los barcos. Creo que tenemos alguna pregunta, ¿verdad? A ver, vale, gracias por la pregunta, Javi. Sí, me parece muy interesante cuestionar los centros de datos para alimentar una inteligencia artificial cuya utilidad estaría muy por debajo de las tecnologías de datos existentes por comparación en cuanto a consumo energético. También el uso de la energía eólica en el transporte marítimo y no solo en cuanto a producción de electricidad para baterías de buques eléctricos o híbridos, sino en el uso de velas tecnificadas en cuanto a materiales y usos de datos. Muchas gracias. Yo creo que la clave está en usar menos, ¿no? Es una mentalidad que desde las ONGs ambientalistas pues tenemos siempre y que creo que hay que hacer entender a todo el mundo, que para mí es como de sentido común, porque pues eso, el otro día hablábamos de las materias críticas y de todo lo que la minería implica para todos los ordenadores que tenemos, todo lo que estamos rodeados y decíamos, pues se tiene que aumentar el reciclaje, se tiene que aumentar el- el- la manera de que la extracción sea más sostenible, pero a la vez pensábamos, ¿cuánto necesitamos que un cepillo de dientes sea eléctrico, por ejemplo? ¿No? O hasta qué punto necesitas preguntar ciertas cosas a ChatGPT, pues va de eso, de reducir, de hacerlo racionalmente, de usar lo que necesitamos e intentar ser más conscientes de los impactos que implican muchas de las cosas que tenemos tan normalizadas. Lo mismo para el mercado global, ¿no? Tenemos tan normalizado traer ropa o mover ropa en todas las partes del mundo y cualquier ropa, pues comida también. Es que en esto soy muy radical, pero bueno, creo que la base más que, además de para mejorar la industria española o para hacer casa, ¿no? Compra casa y harás casa, pues más más por eso, por reducir todo el impacto que implica transportarlo y luego hacerlo para las cosas que realmente lo necesitamos, sin reducir, sin renunciar a toda esa innovación, pero usándola
usándola bien. Otra pregunta de Bosco. Para transportar misma mercancía a menor velocidad, para una misma ruta se puede añadir algún barco y el coste se compensa, incluso puede ser menor. Se puede, o sea, habiendo más barcos, pero a velocidad menor, ¿no? Eso de la velocidad es una cosa que también me llama muchísimo la atención, la capacidad de que podemos reducir emisiones solo por tener las cosas un poquito más tarde. Aquí, otra vez con el mercado global, eh, esto tiene que metérsenos un poco a todos y es muy difícil porque están compitiendo todos y a ver cuál, bueno, es una competición feroz y no se tienen en cuenta este tipo de argumentos, pero es que se podría hacer. Lo que no sé, Bosco, si quieres, no sé si puedes hablar en alto como, y explicar a qué se refiere, a qué te refieres con añadir algún barco y entonces poder transportar, aunque se reduzca la... Ah, vale, no puedes. Vale, pues, pues eso, bueno, que sí que desde luego que se podrían hacer de otras maneras y reduciendo la velocidad. Hay otra pregunta de Marta, compañera. Eh, la producción de amoníaco como combustible para el sector marítimo proviene del gas fósil. ¿Se puede considerar una alternativa a los combustibles fósiles? Sí, claro. La idea, muy buena pregunta, Marta, porque asumo cosas y no hay que asumirlas. La idea del amoníaco es que puede ser neutro en carbono, porque se puede hacer a partir de hidrógeno verde, que puede ser eso, puede tener emisiones neutras. Así que, así que esa opción la apoyamos. Lo que pasa es que el amoníaco es una posibilidad muy peligrosa. Bueno, para transportarlo, eso, el hidrógeno para transportarlo hay que convertirlo en líquido, en amoníaco, y eso lo hace que sea más intensivo en energía, por lo tanto ahí se consume energía. Eh, pero bueno, es una manera de ir haciéndolo. También se está considerando para hacer fertilizantes que también utilizan amoníaco. Pero también se puede hacer amoníaco de fósil, que es como se está haciendo ahora con hidrógeno que no es verde, y esa es una alternativa que no nos gusta y que puede estar ahí como parte del hidrógeno y que no es positiva para el medio ambiente. Gracias, Mar. Mercedes comenta el tema de velocidad que hablaba Bosco, que cómo podríamos hacer concienciar al cliente final. Es que son muchas cosas. Mencionas la contaminación acústica, muy bien, se me ha olvidado, y es un tema súper importante porque, bueno, tanto fuera del mar, en la tierra, el, los biocombustibles se siguen quemando en un coche, por lo tanto producen ruido. El ruido es malo para nuestra salud, aunque no nos demos cuenta y estemos tan acostumbrados. El ruido nos estresa, nos impide dormir bien, muchas veces bueno, produce además, sí, nos produce daño en la salud, trapando. Pero es que ese ruido, cuando es submarino, daña muchas veces puede dañar la vida de los seres que viven debajo del mar. Eh, el mar tiene unos sonidos de por sí que cuando se transforman con la intersección de ruidos de barcos, pues puede transformar los procesos reproductivos de los animales o de la manera de comunicarse en general y puede tener grandes impactos. Muchas gracias, Mercedes, por mencionar este tema. ¿Cómo podríamos concienciar al cliente final? Ese es el objetivo de mi vida. Básicamente, pues no lo tengo muy claro porque es muy difícil. Me alegro. Es muy, es muy difícil verlo así. O sea, cuando para mí es maneras de priorizar cosas, yo no puedo ver
un objeto, un producto sin pensar en cómo se ha hecho antes, en todo lo que implica anteriormente. Hay muchísima gente que no. Creo que enseñarlo es el primer paso, enseñar de dónde viene, cómo se hace. A la gente las imágenes les mueven, las historias, ¿no? Pues contar historias de esas personas. A mí me llamó mucho la atención en mi adolescencia un programa de Jordi Évole en el que fue en Bangladesh y China y esos países y enseñaba cómo se producía la ropa. No sé si fue el momento en el que cambié mi manera de pensar, pero sin duda me ayudó. Y bueno, añadir el concepto de verdad lo necesitas ya. Yo estoy a favor de, o sea, me gusta mucho la moda lenta y aquí en Zaragoza tenemos unos ejemplos chulísimos, pero por ejemplo anuncian envío en 24-48 horas estándar. Y a mí eso me frustra porque dices, jolín, eres slow, yo no necesito este vestido ya. Y si lo necesito ya, pues dame una opción para que lo tenga ya y pagaré más. Pero no me des de estándar un envío de 24-48 horas. Eso me parece pues esto que incentiva a tenerlo todo ya y que no es la manera de hacerlo. Así que, bueno, pues eso. Es parte de nuestro trabajo, es de lo que tenemos que hacer. Nosotros nos dedicamos más a la incidencia política, pero bueno, sí, también trabajamos con incidencia pública, que pues, no podemos intentar cambiar políticas si la gente no está de acuerdo. Se vio claramente el año pasado con las protestas agrarias, se transformaron políticas mucho antes de transformar a los propios agricultores y terminó saliendo el tiro por la culata, así que tenemos que concienciar a la gente y con esto muchísimo. Así que para esto se hacen estos webinars también, para ver si llega el conocimiento a más gente, porque bueno, esto lo hablamos y lo hablamos con nuestros alrededores y muchos de aquí pues trabajamos en este tema, así que ya lo conocemos, pero bueno, hay que intentar, ¿no? Ampliar y si hoy hay una persona que no conocía del tema y ya ha entrado y ha aprendido un poco, pues ya hemos conseguido el objetivo. Seguiremos llevando el argumento por allí. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Si no hay ninguna pregunta más, lo podemos dejar aquí. Yo agradeceros a todos por tragaros semejante chapa que me dice siempre Vivi. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en contactarme. Mi correo es lola.merna@ecodes.org. Lo encontraréis en los informes. Y nada, que eso, que muchísimas gracias y que este es un tema apasionante y que nos tiene que importar. Gracias, Elena. Y bueno, que eso, que espero que os haya interesado y que nos vemos en otras ocasiones.